Bueno, estamos en comunicación con Jorge Resina, un reputado politólogo español con muchos premios internacionales dentro del ámbito de la academia y una expertise muy grande tanto en política europea como latinoamericana, y aparte que es periodista, o se ha iniciado en el periodismo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Digo, me llamó la atención en este contexto internacional en que también es inserta la Argentina con lo que es el gobierno de Javier Milei y que está llamando mucho la atención por las normas que está aplicando en mi país. Eh, ¿Qué vínculo puedes encontrarle o qué similitudes tiene con el arribo de Vox o el aterrizaje de Vox en la política española? Yo creo que forman parte de un mismo fenómeno político global, que es el de las extremas derechas o las derechas alternativas, como se les ha denominado en los últimos años, que tienen algunas características comunes, sobre todo lo que tiene que ver con un discurso muy populista, de apelar, ¿no?, a un pueblo que se siente, pues, de alguna manera se siente arrinconado, se siente además enojado, ¿no?, frente a lo que ellos denominan una casta, una élite, ¿no?, que además denominan como una élite socialdemócrata, con toda una ideología socialista detrás, incluso muy basada en teorías conspirativas, y que también comparte sobre todo elementos culturales. Lo que en verdad acaba siendo común tanto para Vox como para Milei, como en su momento Bolsonaro o el propio Trump, es esa batalla cultural, es esa idea, ¿no?, de no solamente la idea del MACA, que estos días tanto se ha escuchado también en Argentina, ¿no?, el Make America Great Again, y también con su vertiente argentina, ¿no? Sí, sí, Esa claro. idea de intentar retomar primero un pasado que no existe, pero además como una reacción cultural, ¿no? Una reacción cultural a lo que ellos llaman, pues, toda esta cuestión de diversidad identitaria, toda la cuestión que tiene más que ver también con el reconocimiento de derechos, ¿no?, a Mm. migrantes, a las llamadas minorías, etcétera. Entonces, sobre todo el tema del género fundamental, ¿no? Algo que también articula a estas derechas globales es el rechazo con todo lo que tiene que ver con el feminismo, con las demandas basadas, las demandas de las mujeres, la lucha de las mujeres. Entonces, creo que ese es el elemento que les conecta y hace que sean movimientos comunes. A partir de ahí, es cierto que cada uno de estos movimientos tiene unos rasgos ideológicos propios y característicos dependiendo del contexto del país, partiendo también de la base de que son fuerzas que tienen una amalgama de componentes ideológicos muy poco coherentes. Ujú. Sí, aquí llama mucho la atención eso, digamos, porque hay dos cosas que llaman mucho la atención. Primero, la conjunción de distintos actores que vienen de lados muy distintos. Y por otro lado, casi la contradicción de la exacerbación de la palabra libertad cuando se restringen derechos, que eso cuesta mucho interpretarlo, digamos. Creo que en España es bastante similar y porque Vox ha llegado a gobernar o a ser parte de gobiernos en ayuntamientos, en provincias y demás. ¿Lo ves así? Sí, pero fíjate, ahora cuando decías la idea de la palabra de libertad, ¿no? Muchas veces cómo se puede también de vaciar de contenido un término con tanto significado como es la libertad y todo lo que implica, me acordaba también de otro actor político en España, que es Isabel Díaz Ayuso, que tiene también características que la aproximan incluso más que Vox en algunos aspectos a Javier Milei, y de hecho ella en su campaña electoral, la última de las elecciones en la Comunidad de Madrid, puso un tuit que bien podría haber puesto Javier Milei, que era socialismo-libertad. Es decir, Ajá. una lectura dicotómica de la realidad, absolutamente simplificadora, donde estás basado además el terreno político en un escenario moral. Los buenos contra los malos, por supuesto, en este caso las extremas derechas serían los buenos, los que vienen a hacer, en el caso español, la reconquista prácticamente. En Ujú. el caso de Javier Milei, bueno, pues apelar a algunos pasados distorsionados también, ¿no?, en su lectura histórica, pero que tienen en común sobre todo esa noción muy, por cierto, de Carl Smith, de entender lo político como la división del terreno político entre amigos y enemigos. Y yo creo que eso le acerca a Isabel Díaz Ayuso, por supuesto también a Vox, que también usa otros elementos discursivos similares a los que usa Javier Milei, pero también con otros elementos más propios que tiene Vox, que tiene que ver con el nacionalcatolicismo, el falangismo, es decir, muchas de las Entiendo. cuestiones vinculadas al revisionismo histórico, sobre todo de la época de Franco en España, y que, bueno, pues
le diferenciarían de ese pensamiento también muy marginal a nivel global, que es el pensamiento libertario de Javier Milei, encabezando un gobierno, digamos, inédito en el mundo, porque hay que recordar, ¿no?, que está basado en unas facciones de la escuela austriaca que son absolutamente residuales. Díaz Ayuso no es un jugador menor en esto, porque Díaz Ayuso es la sombra que se cierne Total. sobre el líder del PP para ocupar esa banca, para ocupar ese espacio, para ser la próxima líder. Y el PP, estamos hablando de una fuerza pensada, ordenada y hecha para gobernar. Totalmente. Diríamos además que es la sombra que se cierne sobre cualquier presidente del PP, es decir, da igual, ella está ahí, ya estuvo con Pablo Casado, de hecho ella realmente es la que acaba tumbando a Pablo Casado, es la que, bueno, termina también posibilitando que sea Núñez Feijóo, y ahora, bueno, pues es verdad que Núñez Feijóo intenta también un poco resistir, yo creo que también por un poco estos primeros casi 100 días de gobierno, que han sido bastante convulsos con varias cuestiones, ¿no?, para el gobierno de Pedro Sánchez, y eso hace que también le vaya dando cierto tiempo y cierto balón de oxígeno a Núñez Feijóo, que creo que va a esperar, sobre todo a las elecciones europeas de junio, para poder, bueno, pues por lo menos estabilizar su puesto y su cargo y evitar que le muevan la silla como le sucedió a Pablo Casado. Igualmente, creo que Díaz Ayuso tampoco está incómoda en la posición actual, porque ya al ser presidenta de la Comunidad de Madrid y tener un ascendente muy fuerte en el partido, hace que tenga una influencia inusitada. Ella tiene su base electoral en Madrid, una base electoral que no está tan comprobada, porque no lo hemos podido contrastar empíricamente, tenga en el resto del país. Es decir, a veces se confunde mucho en España en Ujú. lo que sucede en Madrid con lo que sucede en el resto del país. Y yo Pasa en creo Argentina que también. claro, totalmente. Y eso hace que ella, yo creo que también va a esperar probablemente su momento si es que realmente quiere acabar dando ese salto a la política nacional, cosa que tampoco tengo del todo claro, porque como te decía Daniel, yo creo que también le interesa influir y al final esa capacidad de influencia es lo que le está dando poder y lo que le está dando valía, ¿no? Pero también es sintomático que esa influencia que tiene Díaz Ayuso en el PP y en la sociedad, en el ámbito conservador español, es un síntoma de la derechización del Partido Popular, que era un partido Sí, claramente. que tenía distintas vertientes de centro-derecha, que incluso de alguna manera antes de la creación de Vox se crea en 2013, ¿no? Sí, Por y precisamente que es personas del PP. es un desgaje Claro. del PP, ¿no? Exactamente, y uno pensaría que precisamente al desgajarse esa facción más de extrema derecha que siempre estuvo ahí, más anhelante del franquismo, a la hora de desgajarse el PP se iba a moderar, pero lo que ha sucedido es al contrario. Finalmente Vox ha conseguido también arrastrar al Partido Popular hacia la derecha. Y ojo, que esto es interesante también en términos de política comparada con lo que está sucediendo en Argentina. Todavía no tenemos tampoco la capacidad de afirmarlo, pero habría que analizar si la llegada de Milei al poder no supone también un arrastre hacia la derecha de otras fuerzas políticas, en concreto, al menos de una facción del PRO. Sí, claramente. Una preguntita más vinculada a Vox, que es, ¿llegó a un techo en las elecciones de mayo del año pasado, donde llegó a gobernar, como dijimos antes, varios ayuntamientos o en una alianza con el PP? ¿O todavía tiene posibilidad de crecimiento dentro de este contexto de Díaz Ayuso, la derechización del PP, etcétera? Pues yo creo que ha llegado a su techo. La verdad que en política nunca se sabe lo que va a pasar, todo va con tal celeridad, ¿no? Y es tan imprevisible que pensemos en Argentina en agosto, ¿no? Cuando fueron las PASO y después todo lo que ocurrió, pues la situación actual era difícil de imaginar. Pero yo no creo, por ejemplo, que esa situación pase en España. Yo creo que Vox tuvo su gran éxito electoral en 2018 y 2019, primero en las elecciones al Parlamento andaluz, que es donde realmente irrumpe con fuerza, y después en las elecciones de 2019. ¿Y por qué tiene éxito? Básicamente porque en ese momento el Partido Popular estaba en una crisis profunda. No olvidemos que en 2018 había triunfado la moción de censura de Pedro Sánchez, cae el gobierno de cae Mariano Rajoy por un tema de corrupción estructural vinculado a la trama Gürtel, y eso hace que el PP, bueno, tenga que rearmarse. Llegue Pablo Casado, un líder que no termina de cuajar, de hecho finalmente, en pocos años, ¿no?, acaba cayendo también como líder, precisamente por denunciar la corrupción de un caso en la Comunidad de Madrid vinculado al hermano de la presidenta, de Díaz Ayuso. Y
eso acaba llevando, allanando el terreno a que sea Núñez Feijóo desde Galicia, presidente en ese momento de Galicia, quien asuma las riendas del partido. Ujú. ¿Qué es lo que sucede ahí? El partido, el PP, intenta, por un lado, como decíamos antes, derechizarse. Intenta, y esto ha pasado claramente en Madrid. En Madrid, en las últimas elecciones, Vox tuvo unos resultados bastante malos. Y fueron malos porque Díaz Ayuso ocupó el espacio electoral de Vox, ese espacio de derecha. Claro, Y al mismo tiempo, a nivel nacional, junto a esa derechización, es verdad que el PP juega con el llamado al voto útil. Es decir, bueno, si ustedes no quieren que pactemos con la extrema derecha para gobernar, que son actualmente con los únicos que pueden gobernar, como se ve en el Parlamento español, pues votenos a nosotros, tengan el voto útil. Al fin y al cabo, también incluimos sus demandas de derecha y al fin y al cabo somos un partido de gobierno que ya hemos gobernado en sucesivas ocasiones y ustedes saben que no vamos a romper la institucionalidad como podría llegar a hacer Vox. Y hay otro elemento, la propia participación institucional de Vox, tanto en el Parlamento, en las comunidades autónomas, en los municipios e incluso en algunos gobiernos autonómicos, como por ejemplo el de Castilla y León, donde ocupan la vicepresidencia, o en la Comunidad Valenciana. Ese, digamos, desempeño institucional hace que también empiecen a tener sus primeros síntomas de desgaste y que también el hecho de tener mayor cantidad de fondos públicos por esa representación institucional hace que empiecen a crecer. Han fundado un sindicato, Solidaridad, han creado también una fundación, la Fundación Disenso, pero también tienen sus primeros casos de corrupción vinculados claro. precisamente a la Fundación Disenso, o incluso tienen sus primeros casos de divisiones internas. Hace no mucho, hace unos meses, dejaron y abandonaron el partido Espinosa de los Monteros y un tiempo antes Macarena Olona, dos de los rostros más visibles de Vox, que ahora mismo siguen una crisis interna, pero que también va teniendo un perfil ideológico cada vez más vinculado a sectores ultracatólicos y también más vinculado a sectores falangistas, con Jorge Buxadé o, por ejemplo, con Ignacio Garriga en el caso de los O sea que ultraconservadores. se extrema más todavía, digamos. Se va convirtiendo, digamos que es como que se va encapsulando Vox. Claro. Digamos que cuando emerge probablemente con ese frescor con el que parece que a veces la derecha alternativa emerge, ¿no? Porque emerge como... hay un periodista argentino, Pablo Stefanoni, ¿no? Que tiene un libro sobre Ujú. la rebeldía, ¿no? Se volvió de derecha, que narra muy bien estos procesos y que ejemplifica muy bien cómo sucede esa erupción de las derechas, ¿no? Como realmente quienes encabezan la rebeldía, ¿no? Y es llamativo porque es la rebeldía contra el Estado. Eso probablemente Milei lo lleva al grado extremo y que parecen realmente pues, esa imagen de libertarios, porque son realmente los que apuestan por la libertad individual de la persona, cuando, bueno, lo que vemos es que más bien las consecuencias es que acaban atentando precisamente contra los derechos de las personas. Ujú. Te hago una última pregunta vinculada más, incluso intentando globalizar el Mm. tema. Estamos en un año electoral donde muy probablemente una de las opciones más probables es que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos. Esto significaría, entiendo yo, y te lo consulto, que Mm. habría nuevamente una idea rectora con el gurú Steve Bannon bajando línea a un montón de países por lo menos del ámbito de Occidente, sobre la necesidad de ser libertarios, porque son extremas derechas. ¿Crees que esto es así? ¿Cómo lo ves? No cabe duda que si Trump llegara a ganar, esto sería un balón de oxígeno para las derechas alternativas, sobre todo porque ya estaríamos hablando de una década de derechas alternativas. Es decir, ya no estamos hablando de una irrupción sorpresiva o de un fenómeno espontáneo o de parte de un ciclo electoral vertiginoso. Lo que estamos ya hablando es de la consolidación de un espacio político que se mantiene. Es verdad que es una suerte de fenómeno aberrante, que probablemente también es parte de estos momentos de crisis globales que vivimos, ¿no? Donde parece que muchos de los elementos antiguos incluso de los sistemas políticos y del modelo económico no terminan, ¿no? De desaparecer, pero tampoco acaban de emerger con claridad los fenómenos de la nueva política. Entonces, digamos, en ese interregno, en esa crisis, es donde estas extremas derechas aparecen como fenómenos mórbidos que acaban también, bueno, pues codificando muy bien el enojo de una parte importante de la población que no solamente es desigual, sino que también se siente desigual y se siente agraviada frente a otros sectores, ¿no? Y muchas Claro. veces
ese sentimiento de agravio responde sin duda a una cuestión subjetiva, muchas veces no es tan real, es más fruto y producto, ¿no? de las propias desigualdades que muchas veces crean incluso estas fuerzas de extrema derecha, ¿no? Con sus modelos económicos, pero que buscan hábilmente un chivo expiatorio. También, y no quiero entrar, Daniel, en toda esta polémica a veces cuando se habla del fascismo, ¿no? Si realmente estamos viviendo en un momento de auge del fascismo e incluso, bueno, pues algunas reminiscencias del nazismo, pero desde luego, sin entrar en el debate de si conceptualmente se podría caracterizar así lo que estamos viviendo hoy, desde luego lo que sí que tiene en común con aquellos movimientos es muchas de las estrategias discursivas que tuvieron tanto el fascismo como el nazismo, sobre todo a la hora de buscar chivo expiatorio, dar explicaciones simples, apelar a las emociones, codificar ese sentimiento de resentimiento y de enojo para de alguna manera ponerlos en contra, ¿no? Contra otros sectores de la población y que finalmente lleva no tanto a una polarización política, sino a una polarización emocional y afectiva, que eso es lo realmente importante, porque eso es lo que genera brechas sociales y también genera el desencuentro entre, al fin y al cabo, entre ciudadanos corrientes, ¿no? Y eso es Sí, algo que sí. se ve en muchas sociedades, Entre ¿no? pares, entre pares. Entre pares, incluso entre gente que había sido amiga o gente que eran vecinos, que convivían y que ahora vemos que realmente hay una situación social muchas veces de violencia latente o explícita en algunos casos, que realmente es lo que es más preocupante, porque muchas veces que haya extremos políticos, que haya distintas visiones sobre cómo queremos imaginar el futuro y el horizonte de nuestras sociedades, no es necesariamente negativo, pero sí lo es cuando tienes proyectos que niegan y quieren erradicar a quienes piensan otros horizontes, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un poco Claro. de eso. Una apuesta o un camino hacia el totalitarismo, digamos. De Eh, alguna u otra manera, eh, probablemente adaptado y adecuado al siglo XXI y con un contexto además donde, sin duda, la tecnología también está marcando mucho, ¿no? La pauta y con la celeridad de tiempos que vivimos, pero probablemente estemos entrando en sociedades menos democráticas o por lo menos donde hay un proceso paulatino de erosión democrática quizá más rápido de lo que estamos pensando. Jorge Resina, te agradezco mucho esta comunicación. Un placer, Daniel.